pasa es que Carlos era un hombre de izquierda, era un intelectual de izquierda, al que sí el 68, con todo lo que implicó el 68, lo había estructurado con una mirada de inclusión de los grupos marginales. Nunca se quedó nada más en reivindicar un solo tipo de sexualidad, sí, sino a él le importaban los obreros, y le importaban los campesinos, y le importaban los estudiantes, y le importaban los animales, o sea, sí tenía una mirada de una amplitud política que, aunque él muchas de sus energías las metió en el movimiento de liberación de la mujer y de la liberación sexual, sí, ¿no? Pero en todo lo demás estaba y opinaba y apoyaba a los sindicalistas, iba a las fábricas, los estudiantes lo invitaban a dar una conferencia en una secundaria perdida en la sierra de Guerrero, y él iba en autobús a dar esa conferencia. O sea, Carlos sí fue un hombre muy congruente políticamente, ¿no? claro. ¿Y hasta qué punto se le reconoce, tenemos este libro por supuesto, se le reconoce su participación en el feminismo? Digamos, los estudiosos, la gente que ha escrito sobre Monsiváis, ¿ve ese filo o no lo ve tanto? Fíjate que en el libro que hizo Mabel Moraña con Ignacio Sánchez Prado, que es una gran recopilación de la obra de Carlos, ahí no ponen sus ensayos feministas. En cambio, Linda Egan, en lo que escribe la biografía sobre Carlos, sí, menciona 2 ensayos de la revista FEM y 2 de Debate Feminista. Lo que pasa es que las feministas sí hemos sido bastante marginales. Yo dejé de ser marginal con Broso, que también fue idea de Monsiváis que yo estuviera en ese programa, porque ya aparecer en la tele en México te quita la marginalidad. Pero en términos generales sí el feminismo ha sido muy marginal, y sí necesitas como estudiosos muy metidos en eso para que incorporen. Y claro, las feministas a las que Carlos nos acompañó, ¿no? Pues tienen muy claro el peso importante que tuvo su colaboración en el feminismo. claro. No sé si las nuevas generaciones de feministas lo tengan tan claro. Claro, ¿no? eso sería interesante saberlo. ¿Sigue siendo un movimiento marginal? A ver, yo creo que hay muchos feminismos, y que hoy en México estamos viviendo que hay mujeres en el gobierno que se dicen feministas, mujeres en el PAN que se dicen feministas, teólogas católicas feministas. O sea, el feminismo ya es, digamos, una realidad en todas sus variaciones. Sí. Creo que lo que no hay todavía es como una coordinación de muchas de las tendencias, pero hay expresiones de una vitalidad. En la marcha de abril de las chicas jóvenes en contra de la violencia, a mí me parece que fue absolutamente espectacular. Claro. Y fue una marcha en donde participaron también hombres, jóvenes, grupos muy radicales, ¿no? Las lesboterroristas diciendo machete al machote, ¿verdad? Pero otras, digamos, mucho más de que no todos los hombres son agresivos ni violadores. Entonces, yo creo que fue así como una mirada de la dimensión. Fueron además varios miles que salieron a la calle, y sobre todo un cambio generacional muy, muy notable. Yo, que ya soy de la tercera edad, me encanta de repente ver pues chavitas de 16, 18, 20 y tantos años, ¿no? Y sin embargo bueno, no solo todavía hay cosas que pelear, sino él ve también en este libro un asunto que no ha terminado, y que no solo no ha terminado, sino quizás se ha subrayado, que es los feminicidios, que eso es algo que él señala muy bien en el libro de Sergio González Rodríguez, y de ahí él deriva muchas cosas muy inteligentes que ahí sí te dejo la palabra. Fíjate que yo traía también estas citas, porque son… Mira, le estoy atinando, ¿eh? No, sí, pues es que es muy importante lo que dice en contra de la violencia hacia las mujeres. Dice: en el trato a las mujeres, la violencia ha sido en México el más verdadero de los regímenes feudales. La violencia aísla, deshumaniza, frena el desarrollo civilizatorio, le pone sitio militar a las libertades psicológicas y físicas, mutila anímicamente,
eleva el miedo a las alturas de lo inexpugnable. Es la distopía perfecta. La fuerza y el peso histórico del patriarcado y la resignación consiguiente elevan la violencia ejercida sobre un sexo a la categoría de obstáculo inmenso del proceso democrático y sin embargo esto aún no se reconoce. Y luego dice, lo más degradado y sórdido del machismo se vierte contra las mujeres cuya culpa principalísima es su condición de víctimas históricas. Eso lo dice en Huesos en el Desierto, sí. ¿no? Y luego también va a decir, a la cultura mexicana desde el principio la ha ordenado el machismo. Y toda su crítica sobre el machismo, hay un artículo precioso. En la revista FEM, cada número lo coordinaba, digamos, una de las integrantes. A mí se me ocurrió hacer un número sobre los hombres. Y entonces le dije a Carlos, en este número de los hombres tienes que hacer un artículo. Y hace el artículo sobre el machismo más divertido que se pueden imaginar, que se llama ¿Es que alguna vez hubo 11,000 machos? ¿Se acuerdan eso de las 11,000 vírgenes? Sí. Les voy a leer cómo empieza el artículo de los 11,000 machos porque es maravilloso. Aquí está. Dice, ¿cuál es el sentido histórico de una palabra clave, machismo? Sin ánimo de responder, describo muy esquemáticamente un proceso. En México, el término machismo se prodiga después de las luchas revolucionarias para señalar a los hombres entre los hombres, quienes encarnan con denuedo la moral de la época, se irritan ante la posposición de la muerte y dan clases de serenidad ante el piquete de fusilamiento o la artillería enemiga. El macho representó la cúspide de un pacto presentado como el arrojo de la especie. Si el concepto de hombre contenía y exhibía la opulencia y la entrega bravía, su vocablo antagónico y complementario afirmó una actitud y la convirtió en herencia social. Que nadie dude del valor supremo de ser macho. La virilidad es el mayor sentido de cualquier conducta y a la virilidad la expresan la indiferencia ante el peligro, el menosprecio de las virtudes femeninas y la afirmación de la autoridad en cualquier nivel. Entonces él va a escribir un ensayo también mezclando análisis histórico, habla de Pancho Villa, va a retomar el libro de Samuel Ramos del perfil del hombre y la cultura en México, va a tomar el poema de Rudyard Kipling de Si eres un hombre, o sea, va a hacer esas cosas que decía Carlos de crítica cultural, ¿no? Usando historia, usando literatura para explicar algo que estaba pasando en el momento. Machismo, feminicidios, poca visibilidad de las mujeres en el poder, parece que nos está hablando del hoy y no de los 60s, ni 70s, ni nada por el estilo. Y luego el cine, porque fíjate, cine, tiene claro. un artículo precioso que se llama La Santa Madrecita Mexicana, la que amó al cine antes de conocerlo, y entonces, no, es que dice unas cosas, déjame que ese lo tenía por acá. Que tiene que ver con ese chiste de que amó al bebé antes de conocerlo, amó al hijo antes de conocerlo. Sí, no, pero la Santa Madrecita Mexicana tiene unas cosas absolutamente geniales. Pensé, aquí está. Y entonces dice, no, es que bueno, si algo tenía Carlos Monsiváis, es que era tan absolutamente divertido. Los pies, ¿cómo se llaman cuando separas los capítulos con esto, que son como subtítulos? Como subtítulos, sí. Dice, no me mire así, jefecita, que voy a creer que se lleva su rencor al cielo, ¿no? No, tiene unas cosas, ¿no? A ver, déjame que vea. Él va a analizar cómo en el cine mexicano se mistifica esta figura de la madre, ¿no? Sí. Y va a decir, ¿cómo eran las madres antes de que las cámaras las enfocaran? Algo se sabe de las lectoras de clase media. Leían para vivir,
precisaban el tono de las emociones y ensayaban el día entero las respuestas a las situaciones climáticas. Conocían a fondo la inocencia de sus hijos y fingían ignorar sus lados maliciosos. Eran sobreprotectoras y aceptaban los maltratos como impuestos hogareños. Y al codificarlas, la industria fílmica hace a un lado el ingenio, el valor y la capacidad de trabajo de las mujeres y transforma su heroísmo en receta de taquilla. No basta ser madre, es el mensaje, hay que estar buenísima. Entonces, digo, es un texto absolutamente genial también, ese de la Santa Madrecita. De la Santa Madrecita. Con la ausencia de Monsiváis, ¿qué ha perdido el feminismo? Lo mismo que ha perdido todo el país, una de las miradas críticas sobre la política, sobre lo que está pasando, uno de los grandes defensores del laicismo, uno de los hombres más comprometidos con las mejores causas. ¿Cómo nos hace falta Monsiváis? Lo dijo Elena en el homenaje, sí, ¿no? ¿Qué vamos a hacer sin ti, Monsi, no? O sea, sin esa capacidad de interpretar la política y la cultura con esa erudición y con esa agudeza que tenía.